Dicen que la soledad más dura no es la del silencio, sino la de los espacios compartidos donde nadie te mira. Y esa era la soledad que habitaba Elena cada día. Desde fuera, su vida parecía un sueño, una mansión en las afueras, ropa de diseñador, un coche que giraba cabezas al pasar, un apellido que abría puertas. Pero dentro de aquella casa de paredes impolutas y pasillos silenciosos, el eco de sus propios pasos era lo único que le recordaba que seguía viva. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Hacía años que el amor se había desvanecido sin siquiera una discusión que lo explicara. Fue un apagón lento, casi imperceptible, que empezó con una distancia leve y acabó convirtiéndose en un abismo. Andrés, su marido, dormía en otra habitación. Decía que trabajaba demasiado, que necesitaba espacio. Al principio, Elena creyó que era algo temporal. Pero el tiempo, ese enemigo sutil, fue transformando los días en meses y los meses en años, hasta que el contacto entre ellos se volvió un recuerdo borroso. Habían pasado 5 años desde el último beso, 4 desde la última vez que él la había tocado siquiera con una caricia fugaz. En público, eran una pareja ejemplar, impecable. Él, empresario de éxito, dueño de una de las firmas de inversión más influyentes del país, ella, la esposa perfecta, educada, discreta, siempre con una sonrisa precisa. Pero esa sonrisa era una máscara, una de las muchas que había aprendido a llevar para sobrevivir. En los eventos sociales, Andrés tenía una regla inquebrantable: nada de gestos de cariño. Ni una mano entrelazada, ni un abrazo, ni un beso. Decía que no era profesional, que mostrarse afectuoso era signo de debilidad. Y así, Elena se convirtió en su acompañante silenciosa, una presencia elegante que caminaba un paso detrás, como un adorno caro. La primera vez que la rechazó públicamente, Elena sintió como se le rompía algo por dentro. Intentó tomarle del brazo al entrar en una gala, un gesto natural, inocente. Él se apartó con frialdad, sin siquiera mirarla, y siguió caminando. Aquel gesto helado fue un golpe invisible, pero devastador. Desde entonces, Elena aprendió a no intentarlo más. Cada noche, al subir a su habitación, se miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que la observaba. Maquillada, impecable, con un vestido que costaba lo que muchos ganaban en un año. Y sin embargo, vacía. Había cambiado risas por silencios, abrazos por joyas, cariño por estatus. Era una prisionera en una jaula de oro. A veces se preguntaba en qué momento exacto se había extraviado su vida. Recordaba a la joven que fue, con ilusiones, con proyectos, con ganas de comerse el mundo. Aquella chica había soñado con un amor que la hiciera sentir viva. Pero se había casado con seguridad, no con pasión. Había elegido la estabilidad de un apellido poderoso sobre la incertidumbre de seguir sus propios sueños. Y ahora, con 32 años, comprendía que la seguridad sin amor era solo una forma más de vacío. Elena no tenía hijos. No porque no los quisiera, sino porque Andrés nunca los quiso tener. Decía que el mundo era un lugar demasiado complicado. Ella sospechaba que simplemente no quería compartir más espacio emocional con nadie. Había aprendido a no discutirlo. Los días pasaban idénticos: desayunos solitarios, comidas con amigas que hablaban solo de viajes, cenas en silencio frente a un plato que siempre les sabía a nada. Los fines de semana, Andrés se perdía entre reuniones y viajes de negocios. Y ella, poco a poco, fue apagándose. Elena había firmado un acuerdo prenupcial que la dejaba sin nada si se divorciaba antes de 10 años. 10 años. Un número que se le había convertido en cadena. Estaba atrapada, contando los días, resignada a sobrevivir en una vida que no sentía suya. Pero aquella noche de noviembre, todo cambió. Era la gala benéfica más esperada del año. Una de esas noches donde la alta sociedad se disfrazaba de filantropía. Cientos de invitados, vestidos deslumbrantes, copas de champán que brillaban bajo las luces del teatro. Andrés, como siempre, se movía entre los asistentes con su porte imponente, su sonrisa de ejecutivo exitoso. Elena lo seguía a distancia prudente, sosteniendo una copa que no bebía, observando sin ser vista. Estaba cansada de fingir. De sonreír sin motivo, de ser invisible en medio del lujo. Se apoyó junto a una columna, buscando refugio en la soledad que ya conocía demasiado bien. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre que no encajaba del todo en aquel entorno. Elegante, sí, pero no de la forma ostentosa que la rodeaba. Tenía una mirada diferente, cálida, humana. No la escaneó como los demás,
no evaluó su vestido ni sus joyas. La miró a los ojos, directamente, con una curiosidad tranquila. Él sonrió, y Elena, sin saber por qué, sintió el impulso de devolverle la sonrisa. Una sonrisa real, no la de siempre. Una que llevaba meses, quizá años, sin aparecer. No sabía aún su nombre, ni su historia. Solo sabía que, por un instante, se sintió vista. Vista de verdad. Durante los minutos siguientes, el mundo pareció ralentizarse. Hablaron. No de dinero, ni de marcas, ni de negocios. Hablaron de cosas pequeñas, sinceras. De la incomodidad de las apariencias, de las ganas de respirar. Elena se sintió ligera, casi viva. Cuando salieron a la terraza del teatro, el aire fresco le rozó el rostro y pensó en lo mucho que había olvidado esa sensación. Él le colocó su chaqueta sobre los hombros, un gesto tan simple que la conmovió. Nadie la había cuidado así en mucho tiempo. Aquel instante se le grabó en la piel. No era amor, no aún. Era algo más delicado, una grieta en su coraza. Una pequeña rendija por la que volvió a entrar la luz. Minutos después, la voz de Andrés rompió el hechizo. Apareció en la entrada de la terraza con el ceño fruncido y los labios tensos. El aire cambió. La mirada de aquel hombre amable se apagó, y Elena volvió a sentirse pequeña, controlada, atrapada. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en el coche era más denso que nunca. Andrés no dijo nada, pero su rabia contenida se notaba. Elena, en su habitación, se tumbó en la cama y miró el techo. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Solo pensó. Su móvil vibró. Un número desconocido. Un mensaje breve. Y con ese mensaje, su destino empezó a girar. No lo borró. No sabía por qué, pero no lo borró. A veces la vida no cambia con grandes decisiones, sino con pequeños actos de rebeldía. Y aquel mensaje, guardado en silencio, fue el primero de muchos. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las cortinas, Elena sintió algo nuevo, la sospecha de que aún había una versión de ella misma que podía renacer. La mujer que un día soñó con ser. La que no temía sentir. La que recordaba cómo era vivir sin miedo. No lo sabía entonces, pero esa gala marcaría el principio del fin de su jaula dorada. Porque hay momentos en que el alma, cansada de fingir, decide romper el cristal desde dentro. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. A veces la vida no se derrumba de golpe. Se va agrietando en silencio, con pequeñas fisuras que apenas se notan hasta que, un día, algo tan sencillo como un mensaje abre el camino hacia lo inevitable. Aquella noche, mientras el móvil temblaba entre sus manos, Elena dudó si leerlo. Estaba cansada de sentir miedo, de reprimirse hasta en los pensamientos. Pero la curiosidad, esa chispa que anuncia los cambios, fue más fuerte que la culpa. El mensaje era breve, amable, sin segundas intenciones. Un simple ofrecimiento de escucha, de compañía sincera. Y en aquel gesto tan discreto, Elena sintió algo que llevaba años sin sentir, atención sin juicio, sin exigencias, sin condiciones. No respondió de inmediato. Pasaron días. Pero el mensaje quedó ahí, silencioso, latiendo en la memoria como una promesa. En los días siguientes, algo en ella cambió. No era visible para nadie, ni siquiera para Andrés. Pero por dentro, una semilla empezaba a germinar. Elena comenzó a mirarse de otro modo. Se observaba al espejo y, por primera vez en años, intentaba reconocerse. Se preguntaba quién era realmente más allá de la esposa de un hombre poderoso. Recordó los cuadros que pintaba de joven, los libros que devoraba, las tardes en las que soñaba con abrir una galería donde la gente pudiera sentirse libre. Todo eso había quedado sepultado bajo capas de miedo y obediencia. Y sin embargo, aquella chispa interior empezaba a remover el polvo de los años perdidos. Andrés lo notó, aunque no supo interpretarlo. Comenzó a llegar antes a casa, a sentarse frente a ella en las cenas, como si buscara recuperar algo que ni siquiera entendía haber perdido. Hablaba más, pero sus palabras seguían vacías, mecánicas. Elena respondía con cortesía, pero ya no con sumisión. Había cambiado la dirección de su mirada, ya no lo observaba buscando aprobación, sino buscando entender por qué durante tanto tiempo había aceptado tan poco. El móvil volvió a vibrar una tarde gris. Otro mensaje, tan inocente como el primero. Una canción que él decía haber recordado por su conversación en la gala. Elena la escuchó en silencio. La melodía la envolvió, suave y nostálgica,
como un recordatorio de que aún quedaba música dentro de ella. Y entonces respondió. Fue una respuesta breve, casi tímida, pero suficiente para abrir una puerta que ya no volvería a cerrarse. Durante las semanas siguientes, intercambiaron mensajes esporádicos. Ninguno impropio, ninguno oculto bajo intenciones turbias. Solo palabras sencillas, sinceras, que llegaban como pequeñas ráfagas de aire fresco. Daniel, así se llamaba, no le hablaba como a una mujer de sociedad, sino como a una persona real. Se interesaba por lo que pensaba, no por cómo lucía. Le enviaba artículos sobre arte, frases que la hacían reflexionar, detalles que demostraban que escuchaba de verdad. Elena empezó a sonreír más. No mucho, apenas una curva ligera en los labios que aparecía sin planearlo. Empezó a vestirse diferente, no para gustar, sino para sentirse viva. Recuperó la costumbre de salir a caminar, de mirar escaparates, de tomar un café sola en una terraza sin sentir vergüenza. Y en cada gesto cotidiano había un pequeño triunfo. Una tarde, mientras organizaba su armario, encontró una caja olvidada. Dentro, sus antiguos pinceles y tubos de pintura seca. Los sostuvo entre los dedos con una mezcla de tristeza y ternura. Aquellos colores, apagados por el tiempo, eran el reflejo de todo lo que había dejado en pausa. Esa noche, sin pensarlo, compró un lienzo. No sabía qué pintaría, ni le importaba. Solo quería ensuciarse las manos de nuevo. Las primeras pinceladas fueron torpes, inseguras. Pero en ese caos de colores, algo dentro de ella se fue recomponiendo. Pintar le recordaba quién había sido antes de ser la señora D. Cada trazo era una confesión muda, una forma de hablar consigo misma. Y mientras ella despertaba, Andrés parecía retroceder. La observaba con cierta confusión, incapaz de entender por qué la mujer que antes callaba ahora tenía una calma distinta, una luz que no provenía de él. Una noche, durante la cena, la miró y le preguntó si estaba bien. Ella asintió. Pero lo que realmente quería decir era, estoy aprendiendo a estar bien sin ti. El equilibrio de su matrimonio, construido sobre la costumbre y la apariencia, empezó a resquebrajarse. Andrés intentaba recuperar la rutina, mientras Elena, por dentro, comenzaba a caminar hacia otra parte, aunque aún no supiera a dónde. El cambio se consolidó un jueves por la mañana. Daniel le escribió para contarle que había una exposición nueva en el museo. Sin pensarlo demasiado, Elena respondió. Aquel sí fue un salto invisible, pero enorme. No era una cita romántica, era un acto de afirmación. Por primera vez en años, hacía algo solo porque le apetecía. El día del encuentro, eligió un vestido sencillo. Se miró al espejo antes de salir y sintió una punzada de nervios que le recordó a la adolescencia. Pero no era por él, sino por ella misma. Era la emoción de sentirse viva, de volver a experimentar el mundo con los propios ojos. Caminaron por el museo entre cuadros que parecían hablarle directamente al alma. Daniel no intentó impresionarla, solo la acompañó con respeto. La escuchaba de verdad, le daba espacio para pensar, para respirar. Elena se sintió ligera, como si cada paso la alejara un poco más de su prisión invisible. Cuando salieron, el sol caía sobre el jardín del museo. Pasearon sin prisa. Elena habló de los sueños que había abandonado, de la sensación de haber estado viviendo una vida prestada. Y aunque él no respondió con grandes palabras, la miró con una mezcla de comprensión y ternura que la desarmó. En su mirada no había deseo ni lástima, solo reconocimiento. Aquella noche, de vuelta en casa, se sintió culpable. No porque hubiese hecho algo malo, sino porque había sentido algo bueno. Era extraño, después de tantos años sin nada, la felicidad le parecía casi una falta. Pero mientras se desmaquillaba frente al espejo, se dio cuenta de algo esencial. No era Daniel quien la estaba despertando, era ella misma. Él solo había sostenido el espejo para que volviera a mirarse. En los días siguientes, empezó a cambiar cosas pequeñas, los muebles de sitio, las flores del salón, los colores de su ropa. Detalles minúsculos que simbolizaban un renacer silencioso. Incluso su forma de andar parecía distinta, más firme, más suya. Andrés lo percibía, y aunque intentaba fingir indiferencia, el miedo empezó a instalarse en él. Su control sobre Elena, ese poder silencioso que siempre había ejercido, comenzaba a diluirse. Intentó acercarse, pero no desde el amor, sino desde la costumbre del dominio. Ella, en cambio, ya no respondía con sumisión. Respondía con serenidad, con distancia, con una nueva conciencia que no sabía cómo explicar.
Elena había comenzado a entender algo que muchas mujeres descubren tarde, que el amor no debe doler, que la soledad no se cura con compañía vacía, y que el respeto propio no es un lujo, sino una necesidad. El invierno avanzaba, y con él, la certeza de que su vida no podía seguir igual. A veces se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si su alma gritara por dentro que había llegado el momento de romper el silencio. Un domingo, sin planearlo, decidió visitar el museo de nuevo, sola esta vez. Paseó entre los lienzos, respirando esa mezcla de pintura y calma. Frente a una obra abstracta de tonos dorados y grises, comprendió algo que le atravesó el pecho. La belleza también podía surgir del desorden, de lo roto, de lo incompleto. Elena siempre había creído que las grandes decisiones llegaban acompañadas de certezas, de una claridad absoluta. Pero con el tiempo descubrió que los momentos que cambian una vida suelen venir envueltos en confusión, miedo y una calma engañosa. No hay fanfarrias, ni rayos, ni señales divinas. Solo una sensación profunda, casi silenciosa, de que ya no hay marcha atrás. Durante semanas, intentó convencerse de que lo que sentía era pasajero. Que ese nuevo brillo que había despertado dentro de ella se apagaría si simplemente ignoraba los mensajes, si dejaba de pensar en Daniel, si volvía a encerrarse en la rutina que conocía tan bien. Pero el alma, cuando empieza a despertar, no sabe volver a dormir. Y cada intento por volver a ser la de antes solo servía para dejarle más claro que aquello ya no era vida. Andrés seguía con sus gestos vacíos, sus intentos torpes de recuperar una conexión que él mismo había destruido. La observaba con una mezcla de recelo y desconcierto. En algún rincón de su mente sabía que la estaba perdiendo, aunque no lograba entender por qué. Nunca imaginó que su poder sobre ella pudiera tambalearse. Para él, Elena siempre había estado ahí, dócil y predecible, dispuesta a seguirle el paso sin protestar. Pero esa mujer había cambiado. Elena ya no se preocupaba por parecer perfecta. Había dejado de maquillarse cada mañana solo para ser digna de su mirada. Ya no se esforzaba en disimular el silencio incómodo de las cenas, ni en llenar los huecos con palabras amables. A veces, simplemente, lo miraba en silencio, y ese silencio tenía más fuerza que cualquier reproche. Andrés, acostumbrado a dominar incluso con la ausencia, se sentía desarmado. La transformación de Elena era invisible para el mundo, pero devastadora para las paredes de su jaula. Empezó a permitirse cosas pequeñas, una tarde sin avisar, una clase de pintura, una cena sola con un libro. Pequeñas rebeldías que antes le habrían parecido imposibles. No necesitaba justificarlo, lo hacía porque sí, porque era su vida y empezaba a reclamarla. Fue una tarde de enero cuando todo se rompió definitivamente. Andrés llegó a casa con el gesto tenso. Había una nueva gala benéfica, la Fundación Esperanza, uno de esos eventos donde la apariencia lo era todo. Como siempre, esperaba que ella lo acompañara, vestida impecablemente, cumpliendo su papel de esposa modelo. Pero esa vez, cuando él pronunció las palabras que tantas veces había oído, necesito que estés allí, algo dentro de Elena se reveló. No fue una explosión, ni un grito, ni una escena teatral. Fue una frase simple, tranquila, que cayó como un martillo sobre años de silencio, no. Andrés se giró con incredulidad. No entendía lo que estaba escuchando. Ella repitió la palabra, esta vez más firme. No iba a ir. Estaba cansada. No quería seguir fingiendo una vida que no existía. Y por primera vez en años, dijo exactamente lo que sentía. Cada palabra que pronunciaba parecía arrancarle una capa de miedo, una costra vieja que por fin se desprendía. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Andrés la miró, desconcertado, como si estuviera viendo a una desconocida. No supo qué responder. Se limitó a dar media vuelta y marcharse, dejando tras de sí una puerta cerrada con violencia. Elena se quedó de pie, sola en el salón, con el corazón desbocado, pero con una sensación nueva, libertad. Esa noche no durmió. Caminó por la casa vacía recordando cada rincón, cada año, cada silencio. Pensó en todas las veces que había tragado lágrimas, en los días que había deseado desaparecer. Pensó en la Elena de antes, la que aceptaba lo inaceptable, y sintió una ternura dolorosa hacia esa versión suya que aguantó tanto. Porque aguantar también es una forma de valentía, aunque el precio sea altísimo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y, por primera vez, le pareció hermoso. No porque algo hubiese cambiado fuera, sino porque algo se había movido dentro. Ya no era una víctima de las circunstancias,
era una mujer que empezaba a elegir. Y aunque no sabía a dónde la llevaría ese camino, estaba dispuesta a recorrerlo. Los días siguientes fueron extraños. Andrés se comportaba con una frialdad estudiada, como si nada hubiese pasado, pero la tensión era palpable. Elena lo observaba en silencio, consciente de que su matrimonio se deshacía como un hilo que finalmente cede. A veces, en los desayunos, lo veía levantar la vista hacia ella con una mezcla de miedo y orgullo herido. No decía nada. Quizá tampoco sabía cómo hacerlo. La llamada de su amiga Marta llegó justo cuando el mundo parecía tambalearse. Era la noche de la gala. Marta la animaba a asistir, temiendo que su ausencia causara un escándalo. Elena dudó, no por Andrés, sino por sí misma. No quería seguir escondiéndose, ni dejar que su nombre fuese tema de murmuraciones. Así que tomó una decisión que sorprendería a todos: iría, pero no como la esposa silenciosa, sino como la mujer que había aprendido a no temer. Eligió un vestido negro, elegante pero con carácter, distinto a los que Andrés solía aprobar. Al mirarse al espejo, se reconoció. No era una versión nueva, era ella misma, por fin despojada de miedo. Cuando llegó al hotel donde se celebraba el evento, el murmullo de las conversaciones y la música se mezclaron con el sonido de su propio corazón. Notó las miradas, los susurros, las sonrisas falsas. Andrés estaba allí, impecable como siempre, pero algo en su mirada cambió cuando la vio entrar. Por un instante, su rostro perdió el control habitual. Había deseo, sorpresa y una punzada de algo que rozaba la nostalgia. Elena avanzó con paso firme, ajena al espectáculo, ajena a la hipocresía del entorno. Se sentía tranquila, casi en paz. Y fue entonces cuando lo vio. Daniel. Entre la multitud, su figura era un recordatorio de todo lo que podía ser distinto. Él también pareció sorprendido al verla, pero su expresión fue cálida, sincera, sin pretensiones. Se saludaron con naturalidad, y durante unos segundos, el ruido del salón desapareció. Era como si el mundo entero se hubiese reducido a ese instante. Andrés, desde lejos, los observaba con una mezcla de furia y desconcierto. Había perdido el control, y lo sabía. Daniel le ofreció bailar. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Elena dudó un segundo, consciente de la mirada de su marido. Pero algo en su interior, una fuerza que ya no podía contener, la impulsó a aceptar. Aquel baile no era un desafío ni una provocación, era una declaración silenciosa de libertad. Mientras se movían al ritmo de la música, Elena sintió una calma inmensa. No había culpa ni vergüenza, solo una sensación de que, por fin, estaba donde debía estar. El mundo podía juzgarla, pero su alma respiraba. Y por primera vez en mucho tiempo, no temió ser vista. Cuando la canción terminó, Andrés apareció. Su expresión era una mezcla de rabia y dolor. Tomó a Elena del brazo y la llevó fuera, hacia una terraza solitaria. El aire frío los envolvió. Por un instante, ambos guardaron silencio. Y en ese silencio, Elena comprendió que aquel era el momento definitivo. No había vuelta atrás. La confrontación que siguió fue el desenlace natural de años de represión. Andrés, por fin, dejó caer la máscara. Detrás del empresario poderoso solo quedaba un hombre roto por su propio miedo. Y aunque sus palabras estuvieron cargadas de desesperación, aunque su confesión fue sincera, Elena sabía que llegaba demasiado tarde. Escuchar que él la amaba, después de tantos años de rechazo, no fue alivio, sino tristeza. Porque el amor que se suplica cuando ya se ha destruido la confianza no sana, solo recuerda lo que pudo haber sido. Elena siempre había imaginado que la libertad sabría a alivio, a aire fresco, a días sin miedo. Pero cuando la puerta se cerró definitivamente detrás de Andrés, lo primero que sintió fue vértigo. El silencio de la casa, antes tan asfixiante, se volvió ensordecedor. Por primera vez en muchos años, no había nadie que la esperara, nadie que le dijera qué debía hacer, nadie a quien cuidar. Y esa ausencia, aunque liberadora, dolía como una herida recién abierta. Durante los primeros días, se movía por la casa como una extraña. Los armarios aún olían a su perfume, las fotos seguían en los mismos marcos, congeladas en una felicidad que ya no existía. No tenía fuerzas para quitarlas, pero tampoco podía mirarlas. Era como si cada objeto guardara un eco de la mujer que había sido, dócil, prudente, siempre dispuesta a complacer. Ahora esa mujer ya no estaba. Pero la nueva todavía no sabía quién era. Las mañanas se estiraban interminables. Tomaba café mirando por la ventana,
viendo pasar la vida sin saber muy bien cómo empezar la suya. A veces pensaba en Andrés. No con rencor, sino con un cansancio triste. Se preguntaba si él también se sentía vacío, si alguna vez lamentaba no haberla mirado de verdad. Pero enseguida se respondía, ya no importaba. Había pasado demasiado tiempo esperando respuestas que nunca llegaron. Elena comenzó a salir a caminar. Al principio eran paseos cortos, casi tímidos, pero poco a poco se convirtieron en un ritual. Le gustaba perderse entre la gente, sentir que nadie la conocía. Caminaba sin rumbo, observando los escaparates, los árboles, los niños riendo. Era como si redescubriera el mundo. Una tarde, se detuvo frente a una galería pequeña del barrio. En el escaparate había un cartel, clases de pintura para principiantes. Se quedó mirando el anuncio largo rato, hasta que, sin pensarlo demasiado, entró. El olor a trementina y óleo la envolvió. Las paredes estaban cubiertas de lienzos coloridos y, al fondo, un grupo de alumnos reía mientras mezclaba colores. El profesor, un hombre mayor, de barba blanca y mirada serena, se acercó y le sonrió con una calidez que la desarmó. ¿Te apetece probar?, le dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena respondió que sí. El primer día fue un desastre. No sabía por dónde empezar, sus manos temblaban, el pincel parecía tener vida propia. Pero cuando el color tocó el lienzo, algo en su interior se movió. No importaba si el resultado era torpe o imperfecto. Lo importante era que, al pintar, se sentía viva. Descubrió que podía volcar emociones sin decir una palabra, que los colores expresaban lo que ella no se atrevía a confesar. Empezó a llenar su casa de lienzos, unos oscuros, otros luminosos, todos sinceros. Cada trazo era una cicatriz convertida en arte. Con el tiempo, conoció a personas nuevas. Gente sencilla, sin pretensiones, que la miraba sin etiquetas. Marta, su amiga de siempre, la acompañó en los días duros, pero fue Daniel quien, de manera discreta, volvió a aparecer. No fue una historia de amor inmediato. Era algo más sutil. Un apoyo silencioso. Un mensaje de vez en cuando, una conversación sin juicios. Él no intentaba rescatarla, solo estar. Y eso, para Elena, era un gesto inmenso. A veces, cuando la soledad apretaba, Elena recordaba los momentos felices de su matrimonio. No todos habían sido malos. Hubo risas, viajes, caricias sinceras. Pero ahora entendía que el amor, por sí solo, no basta. Se necesita respeto, mirada, presencia. Y eso hacía años que se había perdido. Perdonar a Andrés fue uno de los pasos más difíciles. No porque él lo mereciera, sino porque ella necesitaba liberarse del resentimiento. Comprendió que seguir odiando era seguir atada. Y un día, simplemente, dejó de hacerlo. Pero empezar de nuevo también tenía su precio. Hubo noches de duda, de miedo, de preguntas sin respuesta. ¿Y si me equivoco?, pensaba. ¿Y si estoy demasiado mayor para empezar otra vez? La sociedad no era amable con las mujeres que decidían solas. Había miradas, comentarios disfrazados de preocupación, susurros sobre lo mucho que había cambiado. Pero Elena ya no vivía para complacer. Cada juicio ajeno era una confirmación de su independencia. Poco a poco, su cuerpo también empezó a despertar. Había pasado años reprimiendo el deseo, viviendo con pudor, negando su sensualidad. Ahora se miraba al espejo sin prisa, reconociendo las arrugas, las curvas, la historia escrita en su piel. No buscaba gustar, sino habitar su propio cuerpo. Era una reconciliación lenta, pero profunda. Una tarde, mientras pintaba, sonó el timbre. Era Daniel. Venía con una sonrisa tímida y una botella de vino. He pasado cerca y pensé que te apetecería compañía. Pasaron horas hablando, riendo, compartiendo silencios cómodos. Cuando él se fue, Elena sintió una calidez nueva, un afecto sin exigencias. No sabía si era amor, ni quería ponerle nombre. Por primera vez, no necesitaba definirlo todo. La primavera llegó, y con ella, una ligereza desconocida. Elena había cambiado su peinado, su forma de vestir, incluso su manera de caminar. No era una transformación externa, sino la consecuencia natural de un alma que había aprendido a respirarse. Un día, el profesor de pintura le propuso exponer uno de sus cuadros en una muestra colectiva. Dudó, pero aceptó. El cuadro se titulaba Renacer. Era una figura femenina envuelta en tonos azules y dorados, emergiendo de un fondo oscuro.
Cuando vio su obra colgada entre las demás, sintió una emoción que la desbordó. No por el reconocimiento, sino porque, por fin, se veía reflejada. Andrés acudió a aquella exposición. No estaba invitado, pero apareció. Se acercó a ella con respeto, con un gesto humilde que jamás le había visto. No sabía que pintabas, le dijo. Ni yo, respondió Elena, sonriendo. Hablaron poco. Ya no había rencor, solo distancia. Andrés se despidió con una mirada triste, comprendiendo que ese adiós era definitivo. Y cuando se fue, Elena sintió que el círculo se cerraba. Aquella noche, mientras regresaba a casa caminando sola por las calles iluminadas, se dio cuenta de algo. Había pagado un precio alto por empezar de nuevo, sí. Había perdido comodidad, reputación, certezas. Había llorado, dudado, sentido miedo. Pero a cambio había ganado algo incalculable, su voz. Esa voz que durante años fue silenciada, ahora le pertenecía por completo. Podía usarla para decir sí, para decir no, para reír, para llorar. Y sobre todo, para seguir construyendo una vida a su medida. Cuando llegó a casa, encendió una vela y se sentó frente a uno de sus lienzos. No pintó nada esa noche. Solo miró el blanco del lienzo, ese espacio vacío que ya no le daba miedo. Porque entendió que así es la vida después del dolor, un espacio en blanco que espera tus propios colores. Y mientras el fuego de la vela titilaba suavemente, Elena sonrió. Por fin comprendía que la libertad no siempre llega con alegría inmediata. A veces llega con lágrimas, con dudas, con vértigo. Pero cuando llega, transforma cada herida en un punto de partida. Porque hay que tener mucho coraje para soltar lo que te destruye. Y aún más, para creer que mereces algo mejor. Elena no supo exactamente cuándo empezó a dejar de temer al amor. Quizá fue una tarde cualquiera, al ver cómo el sol entraba por la ventana y se reflejaba en los cuadros que había pintado. O tal vez fue cuando descubrió que podía pasar días enteros sin pensar en el pasado. La vida había recuperado un ritmo natural, sin sobresaltos, sin máscaras. Y en ese espacio de calma, el amor volvió a aparecer, no como un huracán, sino como una brisa suave. Daniel seguía cerca. No insistía, no imponía. Era una presencia discreta pero constante, como esas melodías que acompañan sin robar protagonismo. A veces pasaba por la galería con una taza de café o un libro que pensaba que podría gustarle. Otras veces simplemente se sentaban en silencio, mirando cómo la gente entraba y salía, dejando trozos de vida entre los cuadros. Con él, Elena no necesitaba fingir. No tenía que ser perfecta ni complacer a nadie. Podía mostrarse frágil, cansada, incluso insegura, y él no trataba de arreglarla. Solo la escuchaba. Y esa simple escucha, ese respeto absoluto, era un tipo de amor que nunca antes había conocido. Durante meses, su relación fue un delicado equilibrio entre la cercanía y la distancia. Daniel no la apremiaba a decidir nada, y Elena no quería apresurarse. Había aprendido que los amores más valiosos no son los que te arrebatan el aliento, sino los que te lo devuelven. Sin embargo, no todo era calma. Había días en los que el miedo regresaba disfrazado de prudencia. Elena se sorprendía evitando su propia felicidad. Había sufrido tanto, que el simple hecho de abrirse de nuevo la aterraba. Se había acostumbrado a sobrevivir sola, a no depender de nadie. Pero, en las noches silenciosas, cuando se quedaba despierta escuchando el murmullo lejano de la ciudad, sentía una punzada de deseo. No el deseo de ser amada, sino de compartir la vida desde la plenitud, no desde la necesidad. Un día, mientras revisaba la preparación de su próxima exposición, Daniel apareció con una propuesta inesperada. Había conseguido un espacio en el campo, una casa antigua con vistas al mar. Quería restaurarla, convertirla en un refugio para artistas. Le pidió a Elena que colaborara en el proyecto. No como pareja, sino como socia. Aquel ofrecimiento la conmovió. No era una declaración romántica, pero lo decía todo. Daniel quería construir algo juntos, pero desde la libertad. No la reclamaba, la invitaba. Elena aceptó. Y ese gesto marcó un antes y un después. La casa estaba medio derruida, con paredes cubiertas de enredaderas y ventanas oxidadas. Pero al verla, sintió una conexión inmediata. Había algo profundamente simbólico en aquella ruina que pedía renacer. Cada fin de semana viajaban hasta allí. Pasaban horas limpiando, pintando, soñando. Daniel trabajaba con las manos, con una paciencia que la fascinaba. Ella, entre brochas y lienzos,
encontraba inspiración en el silencio del lugar. Los días se llenaron de rutinas sencillas, desayunos mirando el mar, tardes de pintura, noches junto al fuego. La intimidad fue surgiendo sin planearlo. No hubo promesas, ni fechas, ni grandes declaraciones. Solo la certeza tranquila de que estaban donde debían estar. Una mañana, mientras Daniel lijaba una vieja puerta, Elena lo observó. Llevaba meses intentando no reconocer lo evidente, pero en ese instante lo comprendió con una claridad dolorosa y hermosa a la vez: estaba enamorada. No del arquitecto que la escuchaba, ni del hombre que le ofrecía paz. Se había enamorado de la forma en que él la dejaba ser. Y entonces entendió que ese era el verdadero amor, aquel que no intenta completarte, sino que te celebra completa. Esa noche, después de cenar, se quedó en la terraza mirando el horizonte. El mar reflejaba la luna y todo parecía en calma. Pensó en su pasado, en los años que había perdido intentando encajar en la vida de otro. Pensó en todas las veces que había callado para no molestar, en las lágrimas que nunca lloró. Y por primera vez no sintió rencor, solo gratitud. Porque sin aquel dolor, no habría llegado hasta ese punto. El amor después del miedo es distinto. No grita, no exige, no promete eternidades. Es un amor que se ofrece, pero no se impone. Que se nutre de respeto y tiempo. Que no necesita certezas para ser profundo. Elena y Daniel aprendieron a convivir sin invadirse. Cada uno tenía su espacio, su ritmo, su silencio. No había celos ni dependencias, solo confianza. Y aunque dormían juntos algunas noches, otras cada uno regresaba a su casa. No por falta de amor, sino porque ambos entendían que el amor verdadero también necesita aire para respirar. Poco a poco, su galería empezó a prosperar. La gente encontraba en sus cuadros una fuerza especial, una autenticidad que solo podía venir de alguien que había atravesado el fuego. La crítica empezó a reconocer su talento, pero a Elena eso ya no le importaba demasiado. Lo importante era lo que sentía cuando pintaba: libertad. Un día recibió una carta inesperada. Venía de Andrés. Decía que estaba en terapia, que había aprendido más en un año de lo que había comprendido en toda su vida. Que la entendía por fin, que lamentaba no haber sabido amar. No pedía perdón, ni segundas oportunidades. Solo le agradecía por haber sido el punto de inflexión que lo llevó a cambiar. Elena leyó la carta varias veces. Sintió ternura, pero también una paz inmensa. Porque comprendió que había cerrado ese ciclo con amor y sin rencor. Con el paso del tiempo, la casa junto al mar se transformó. Donde antes había ruina, ahora había vida. Artistas, músicos y escritores llegaban cada temporada para crear, inspirados por el lugar. Elena dirigía talleres, Daniel coordinaba las reformas. Aquel proyecto se convirtió en un reflejo de ambos, imperfecto, pero real. En una tarde de otoño, mientras colgaban nuevas obras, Daniel le pidió que lo acompañara fuera. El cielo estaba encendido en tonos anaranjados y el viento olía a sal. Él le tomó la mano. No como quien reclama, sino como quien comparte. No hubo palabras. Solo ese gesto sencillo, que lo decía todo. Y así, sin promesas, sin fuegos artificiales, Elena entendió que el amor no era un destino, sino un camino. Un camino que se recorre despacio, con respeto, con ternura, con la certeza de que amar no debe doler. Aquella noche, mientras dormía con la brisa del mar entrando por la ventana, se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por serenidad. Por la sensación profunda de estar exactamente donde debía estar. Amar después del miedo es aprender a confiar sin perderse. Es abrir las manos sabiendo que el otro puede quedarse o marcharse, pero que uno seguirá siendo entero. Es mirar al otro no para completarse, sino para acompañarse. Y así, mientras la casa se llenaba de luz y de risas, Elena supo que había llegado a ese lugar donde los amores maduros florecen, lejos del drama, cerca de la verdad. Porque el verdadero amor no es el que te rescata, sino el que te inspira a seguir caminando sin miedo, sabiendo que, pase lo que pase, ya has aprendido a amarte tú primero. Elena nunca imaginó que la paz tuviera sonido. Pero lo descubrió una mañana, cuando despertó en el loft lleno de luz que compartía con Daniel. No era silencio absoluto, sino una mezcla de sonidos suaves, el murmullo del tráfico lejano, el canto de los pájaros, el roce del viento contra las cortinas. Era la música de una vida tranquila. Ya no necesitaba correr, ni justificar, ni temer. Había llegado a ese punto donde los días se viven sin urgencias, donde cada gesto cotidiano, preparar café,
abrir las ventanas, cuidar las plantas, se convierte en un pequeño acto de gratitud. Habían pasado 3 años desde aquella noche en la terraza, cuando dijo se acabó. Y, sin embargo, cada día seguía sintiendo que acababa de empezar. Su galería, Nuevo Comienzo, prosperaba. Había abierto una segunda sede en el centro de la ciudad, y sus exposiciones atraían a artistas jóvenes y a mujeres que encontraban en sus obras algo más que arte, una historia de supervivencia. Elena organizaba charlas sobre creatividad y resiliencia, donde hablaba sin adornos de sus cicatrices. No para inspirar, sino para mostrar que las heridas también pueden ser hermosas cuando las aceptamos. Daniel seguía a su lado, sereno, compañero, cómplice. No eran una pareja convencional. No necesitaban etiquetas ni promesas. Vivían juntos por elección, no por obligación. Algunos días trabajaban en silencio, cada uno en lo suyo, otros, se perdían en conversaciones interminables. Había ternura, deseo, complicidad. Pero, sobre todo, había libertad. A veces hablaban de casarse, pero siempre terminaban riendo. Ya estamos casados con la vida, solía decir él. Y ella asentía, porque era cierto, no necesitaban papeles para sentirse unidos. Una tarde de invierno, mientras revisaba correos en su oficina, Elena vio uno que la dejó inmóvil. El remitente era Andrés. Dudó unos segundos antes de abrirlo, como si aún quedara un hilo invisible que la unía a su pasado. El mensaje era breve. Contaba que se había casado con una terapeuta, Clara, una mujer tranquila que le había enseñado a mirar la vida de otra forma. Adjuntaba una foto, una bebé de ojos enormes y sonrisa luminosa. Se llama Elena. La he nombrado así en tu honor, porque me enseñaste lo que significa amar de verdad. Gracias por dejarme ir. Las lágrimas le cayeron despacio. No eran de tristeza. Eran de reconocimiento. Por fin comprendía que todo lo vivido, las ausencias, el dolor, los silencios, tenía un sentido. Andrés no había sido solo su verdugo, también había sido el espejo que le mostró lo que no debía volver a aceptar. Y al ver a aquella niña, supo que algo de ella seguía latiendo en ese nuevo comienzo ajeno. Respondió con serenidad, es preciosa. Os deseo toda la felicidad del mundo. Y al enviar el mensaje, sintió que el pasado se cerraba con un clic suave, sin ruido. Aquella noche, Daniel la encontró mirando el móvil con una sonrisa serena. No hizo preguntas. Solo se acercó y le besó la frente, igual que Andrés hizo aquel día, pero con una ternura distinta. Una que no dolía, que no pesaba, que no necesitaba explicación. La vida, pensó Elena, es generosa con quien se atreve a empezar de nuevo. Los meses siguientes fueron luminosos. Viajó con Daniel a la Toscana, visitó museos, caminó por pueblos pequeños donde nadie la conocía. Se sentía ligera, como si el pasado se hubiera disuelto en el aire. Aprendió a disfrutar de lo sencillo, cocinar juntos, ver películas antiguas, pasear bajo la lluvia. Y en cada uno de esos gestos encontraba una forma nueva de amor, tranquila, madura, sin exigencias. Pero no todo era perfección. Había días grises, inseguridades, miedos antiguos que reaparecían. Sin embargo, ya no la paralizaban. Había aprendido a sostenerse sola, a no depender de que alguien más la calmara. Esa era su mayor conquista, saberse suficiente. Un día, mientras daba una charla en la galería, una mujer del público le preguntó cómo se hace para empezar de nuevo cuando lo has perdido todo. Elena sonrió. No respondió con teorías, sino con honestidad. Dijo que empezar no es un salto, sino una suma de pasos pequeños, levantarse cada mañana, perdonarse, volver a creer. Que no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar las cicatrices sin vergüenza. Que la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te ofrece otras formas de belleza si te atreves a mirar distinto. Aquellas palabras quedaron grabadas en muchas de las personas que la escucharon, pero también en ella misma. Porque seguía recordándose, una y otra vez, que el amor más importante era el que había aprendido a darse. Un año después, inauguró su tercera exposición, titulada Raíces. Era una serie de cuadros donde las figuras femeninas aparecían firmes, entrelazadas con ramas y flores que crecían de sus cuerpos. Era una oda a la fortaleza silenciosa de las mujeres que, como ella, habían sobrevivido a la soledad, al desprecio, a la culpa. Aquella noche, entre la multitud, vio un rostro conocido. Era Marta, su amiga de siempre, con lágrimas en los ojos. La abrazó con fuerza, y sin decir nada, supieron ambas que aquel abrazo era un cierre y un comienzo.
La vida después del amor, pensó Elena, no es el vacío que imaginamos. Es el espacio donde florece la autenticidad. Donde ya no se ama por miedo a estar sola, sino por el placer de compartir la plenitud. A veces, al final del día, Elena se sentaba en el suelo de su taller y miraba sus manos. Las mismas que un día temblaron al sostener un pincel por primera vez. Ahora eran firmes, seguras, manchadas de color. Esas manos habían construido su libertad. Y entendió que todo había merecido la pena, cada lágrima, cada noche sin sueño, cada adiós. Porque había encontrado algo más valioso que el amor romántico, la paz de ser fiel a sí misma. Esa paz que no depende de nadie, que no necesita aplausos, que no teme al silencio. Esa paz que llega cuando, por fin, sabes quién eres y lo abrazas con orgullo. En una tarde de otoño, mientras caminaba con Daniel por la playa, el viento levantaba la arena y el cielo se teñía de tonos dorados. Elena pensó en la palabra vida. Cuánto había cambiado su significado. Antes era una jaula de oro. Ahora era un horizonte infinito. Daniel le tomó la mano, y ella lo miró con ternura. No pensó en el futuro ni en promesas. Solo sintió gratitud. Porque amar así, después de haberse roto, era su forma de celebrar que seguía viva. La libertad, comprendió, no siempre llega cuando se van las cadenas. A veces llega cuando por fin te atreves a no volver a ponértelas. Y mientras el mar susurraba a sus pies, Elena sonrió. No por lo que tenía, sino por todo lo que había aprendido a soltar. El amor la había hecho sufrir, sí. Pero también la había hecho renacer. Porque hay vidas que comienzan justo cuando pensamos que ya se han acabado. Y Elena, aquella mujer que una vez creyó que la felicidad era una jaula de cristal, había descubierto la verdad más sencilla y más difícil de todas. Que el amor más grande no se encuentra en otro corazón, sino en el momento exacto en que decides cuidar el tuyo.